¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos nuevamente. Continuamos con la unidad 1 del curso de mecánica de fluidos. Seguimos en propiedades de los fluidos y ahora vamos a ver esa segunda parte que dice en el título de hidrostática. Así que los temas de la sesión de hoy son ver la última propiedad de los fluidos, cómo esta ayuda en sí, que está asociada a la viscosidad. Y finalmente vamos a ver los ejercicios relacionados a la hidrostática, cómo las presiones del agua nos permiten determinar ciertos resultados. ¿Cómo yo puedo saber por las propiedades de un fluido qué presión tiene a ciertas alturas? ¿Cómo la presión varía a lo largo de un recipiente? Entonces el objetivo es de que ustedes puedan calcular e identificar las propiedades de los fluidos y su relación entre ellas, ver cómo estas propiedades nos van a permitir resolver problemas de hidrostática, por ejemplo, como sin yo saber la densidad o el peso específico, pueden de cierta manera eh, darme pistas o ideas de cómo yo voy a resolver el problema o qué valores usar. Y finalmente reconocer las fuerzas que intervienen en un flujo en reposo. ¿Y por qué digo las fuerzas en un flujo en reposo? Así que voy a dejar un rato de compartir la PPT y les voy a buscar un recipiente. A ver, acá está. Pero voy a prender la cámara para que puedan entender esta parte más fácil. Más fácil entender mirando algo que viendo la PPT. A ver. Denme unos segundos, chicos, que... A ver, cámara. Chicos, ¿se ve la cámara? No sé si hay mucho brillo. ¿En la cámara, chicos? Ya, listo. Entonces, ya. Entonces vamos a ver. Ahorita no he traído no tengo mi lámpara para iluminar, así que estoy así. Tengo acá una botella de alcohol. ¿Ya? El alcohol está más o menos hasta esta parte de aquí. Entonces, este alcohol de por sí ya es un fluido. Es líquido, se puede mover. Ahorita sé que lo mueve y se desplaza. Yo puedo saber cuánto es su peso específico, por ejemplo. ¿Cómo lo sé? Si yo saco el volumen de la botella o el volumen que tengo de agua hasta aquí, puedo mirar por acá y sé que tiene 700 mililitros. ¿Ya? 700 mililitros, no, 300 mililitros, disculpen. 300 mililitros. Y si lo pongo en una balanza, yo puedo saber cuánto es el peso, ya sé el peso específico de este alcohol. Pero si yo me voy a un laboratorio, me voy a una tabla a buscar, va a haber un valor de la densidad relativa que tiene el alcohol. Puede ser 0,8, 0,7, 0,6. Ustedes van a ver el valor del alcohol, la densidad relativa, cuánto vale. Con esa densidad relativa ustedes también pueden calcular cuál es su densidad o peso específico. ¿Qué tal si ustedes no tienen balanza? No saben cuánto es el volumen. Van a esa tabla, ven la densidad relativa y pueden calcular estos valores, densidad y peso específico. Y me dirán, ¿para qué me sirve eso saber en un alcohol? Quizás en este caso no es muy importante, pero ¿qué tal si yo tengo un recipiente que tiene distintos tipos de fluido? Digamos que en este mismo recipiente tengo agua hasta aquí, aceite hasta acá, mercurio hasta acá y alcohol en la parte superior. Y inserto una bola de plomo. La bola de plomo va a empezar a sumergirse hasta cierto punto. Quizás llega al fondo, quizás no. ¿Cómo lo voy a determinar? Más adelante ya lo van a ver, que van a haber fuerzas de empuje y todo. Pero si vemos esa esfera de plomo introduciéndose, veámoslo como una partícula. Esa partícula, a medida que va pasando las capas, va a recibir una presión a medida que aumenta la profundidad. Entonces, mientras más profundo sea lo que se introduce en la esfera, más presión va a recibir. Así que ahora vamos al ejemplo de los buzos. Cuando va un buzo y se mete en las profundidades del mar, cuando van a salir del agua, ya han estado buceando, no sé, 15 minutos, 20 minutos, media hora, de acuerdo a la capacidad de oxígeno que tengan.
ellos no salen de golpe. No es que dicen, ven la hora, ven que ya no les va a faltar el oxígeno y tienen que salir, no. Más o menos le toma un tiempo de salida. Van a ir escalando, van a decir, suben 10 metros, paran un rato. De ahí vuelven a subir otros 10 metros, paran. Y así hasta llegar a la superficie. ¿Por qué? Porque su cuerpo está resistiendo una presión, digamos, de 100 newtons por metro cuadrado a la profundidad del mar. Y si suben de golpe a la superficie, cambian de 100 a 0 y el cuerpo va a empezar a deformarse por ese cambio brusco de presiones. Entonces, la presión hay que tener mucho cuidado. No es que sea siempre constante sin importar la profundidad, sino va a ser una suerte va a crecer linealmente. ¿Y por qué dice el objetivo de la sesión en reposo? Porque vamos a empezar a analizar elementos como en este recipiente que no van a tener ningún movimiento. Porque cuando yo empiezo a hacer esto, las presiones van a variar. ¿Por qué? Porque no se va a ver en la cámara, pero al momento de hacer esto, y si ustedes tienen una botella y empiezan a hacer esto, van a ver cómo el agua va de derecha a izquierda. Ese movimiento produce aceleraciones, y esas aceleraciones van a generar cambios en las fuerzas. Como dice Guido, el movimiento relativo, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita se los digo todo esto para que tengan más o menos en la mente cómo afecta conocer las propiedades de un fluido y cómo las presiones van a ir variando eh, según los casos que se presenten, ¿no? Bien, pueden ver mi pantalla, ¿no, chicos? Confirmen si ven mi pantalla. Sí, listo. Bien. Entonces, antes de empezar con los problemas, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos la clase pasada. Chicos, espérense acá. Ya. Hemos hablado que las propiedades de los fluidos son cuatro importantes: la densidad, densidad relativa, volumen específico y el peso específico, donde la densidad es la relación masa-volumen, densidad relativa es la relación entre densidades o pesos específicos de una sustancia y el agua. El volumen específico como la relación inversa de la densidad y el peso específico como peso sobre volumen. Y las tablas para poder conocer alguno de estos valores. Y ahora vamos a ver este tema: viscosidad e hidrostática. En la viscosidad tenemos que hablar del esfuerzo cortante. Y ahora me dirán, ¿por qué el esfuerzo cortante? Porque el esfuerzo cortante viene a ser la relación entre la fuerza y el área en contacto con una superficie. Este esfuerzo cortante va a ser igual también a un coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica y a un gradiente de velocidad. Este gradiente de velocidad en la gráfica se está representando con esta línea. Según el espesor, las velocidades van a ir variando. Cuando estas velocidades son lineales, o sea, la velocidad va a ser constante, yo puedo asumir que mi gradiente va a ser igual a la velocidad a la cual se desplaza la placa o el elemento que se está moviendo sobre el espesor. ¿Cuál es el espesor? Es la separación que hay entre un elemento móvil y un elemento fijo. Entonces, bien, para entender mejor esta parte, vamos a parar un rato la grabación y aquí otra vez, compartir. Digamos que mi celular es la placa móvil, correcto. Entonces, ¿qué me dice el esfuerzo cortante? Supongamos que mi mano es la superficie de un fluido. Solo no se va a mover el elemento. Mi celular no se va a mover solo. Necesito una fuerza que lo desplace, ya sea que se amarre una soga por aquí o hay un cuerpo que lo empuje. Esa fuerza necesaria para poder desplazarlo va a ser la que se va a reemplazar para tener el esfuerzo cortante. Esa fuerza necesaria la divido entre el área en contacto con el fluido, que viene a ser lo que está en contacto con mi mano, y voy a determinar ese esfuerzo cortante. Entonces, una manera más fácil para que entiendan qué es el esfuerzo cortante, véanlo como
la resistencia al movimiento que va a tener un elemento de moverse. ¿Qué fuerza necesito yo para saber que ese elemento se está moviendo y sobre qué está haciendo esfuerzo ese fluido? Entonces, esa es la manera de cómo entender el esfuerzo cortante de manera sencilla, sin ir tanto a la ciencia. O como yo lo entendería más fácil para cálculos del problema. Entonces, bien. Entonces, dicho eso, yo sé, si la placa móvil fuera mi celular, yo tengo que aplicar una fuerza, la fuerza de color azul. Esta fuerza la tengo que dividir entre lo que está en contacto con el fluido. Entonces tengo que hacer una proyección aquí, hago mi proyección, y toda esta área que está en contacto con el fluido va a ser lo que tengo que relacionarlo con la fuerza y va a ser mi esfuerzo cortante. Entonces, este esfuerzo cortante va a ser como una suerte de resistencia al movimiento o cómo se expresa esa resistencia. Porque mientras más viscoso sea un fluido, este valor de aquí, el esfuerzo cortante va a ser mayor. Entonces, si el esfuerzo cortante es mayor, yo voy a necesitar una mayor fuerza para poder desplazar ese elemento. Bien. Y de ahí tenemos que ver qué cosa es la hidrostática. La hidrostática nos permite estudiar las presiones que tienen los fluidos. La fórmula característica de la hidrostática es peso específico por altura. Entonces, ¿qué me dice la hidrostática? Que la presión a un nivel dado, sin importar su ubicación, solamente la cota, siempre va a ser igual. Digamos que toda esa línea roja es el mismo fluido. Independientemente de que yo tome la presión en esta intersección, va a ser igual a la que tenga en esa intersección de la línea roja y la línea azul. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. Pero si yo tomara una presión ahora en la línea azul, las presiones van a variar. ¿Qué me dice la presión manométrica? Que las presiones van a ser igual en un mismo punto. En una misma altura, disculpe. Ahora, si lo que hay en este recipiente fuera un gas, tengo que recordar que la presión va a ser igual en todos sus puntos. En un gas, la presión va a ser igual sin importar cuál sea la ubicación que yo tome. En un gas, esa es la propiedad de los gases. Tengo una pregunta por aquí. Igual. Muy bien. Eso ténganlo claro. Los gases no son igual que los líquidos. En un gas, las presiones se distribuyen de manera uniforme en todos los puntos. Ha habido problemas en donde presión de vacío, ¿cómo que presión de vacío, Guido? En presión de vacío no hay presión, pues. O sea, la presión en vacío, a ver, ¿cómo les explico eso de presión en vacío? Esperen, déjenme pensar bien cómo explicarles eso, como un ejemplo así fácil, como el del buzo, y ahí les explico bien, ¿ya? Déjenme pensarlo bien. Al final de la clase me haces acordar, Guido, de esa pregunta, por favor, y ahí les respondo. Bien. Entonces, tienen que recordar muy bien eso de los gases. ¿Por qué? Porque ha habido problemas que se han tomado donde se decía que en la parte superior de un líquido hay un gas con una altura de 1 metro, digamos. Y muchos calculaban la presión del gas, calculaban su peso específico y lo multiplicaban por la altura de 1 metro y seguían calculando sus presiones. ¿Cuándo nos daban de dato la presión del gas? Entonces, si ustedes consideraban la presión del gas, el problema les iba a salir bien. Pero si hacían el cálculo reemplazando peso específico por altura, el problema ya empezaban con datos erróneos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello. Y la presión absoluta, tengo que recordar siempre que es la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica?
es la presión que ejerce el medio ambiente al fluido. Si es que esto estuviera tapado, no existiría presión atmosférica. Entonces, bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta de la teoría que se haya visto en clase? ¿O todo está claro para empezar con los problemas? Ya, listo, chicos. Entonces, vamos a empezar con los problemas. A ver, chicos, voy a continuar. Guido, eso lo vemos después, eso. Eso lo vemos después. Ahí tengo guardado la captura nomás. Toma la captura. Si no, no me va a dar tiempo después para acá porque hemos empezado un poco tarde. A ver, chicos. Acá me están dando, me dicen, el espacio entre dos grandes superficies planas es de 2 centímetros. Se ha llenado con un líquido de peso específico relativo 0,8. Nos pide determinar la viscosidad cinemática si la fuerza requerida para remolcar una lámina muy delgada de 4.000 centímetros cuadrados a una velocidad de 20 centímetros por segundo es de 0,7 kilogramos fuerza, cuando dicha lámina permanece equidistante de las superficies. Y nos piden también determinar la fuerza si la lámina se encuentra a 7 milímetros de la superficie. Entonces acá tenemos que entender dos cosas. Tenemos dos casos. Y nos dicen que hay dos superficies. Caso 1, caso 2. Y hay una lámina. Una es equidistante a ambas caras y la otra está a 7 milímetros de una de las superficies. Bien. Me dicen que la separación entre ambas superficies grandes es de 2 centímetros. Entonces yo puedo saber cuántos son las medidas que hay entre la placa, la lámina y las superficies planas grandes. Aquí yo puedo decir que esto de aquí es 1 centímetro. Esto también es 1 centímetro. Esto es 13 milímetros. Y esto es 7 milímetros. Bien. También me piden en el caso A calcular la viscosidad, pero me dice que hay una fuerza de 0,7 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza total, pero tenemos que recordar que el esfuerzo cortante es igual a una fuerza entre un área. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de viscosidad, al valor mu, por gradiente de velocidad, por el gradiente de velocidad de z. Ya está. Algo así. Ya. Entonces, la fórmula que me dice que para poder tener el esfuerzo cortante yo necesito saber cuánto es la fuerza y el área en contacto con el líquido.
pero esta fuerza de aquí es la fuerza que se aplica a esa cara. Entonces, yo tengo que saber que voy a tener una fuerza en esta parte superior y en esta parte inferior. Voy a tener dos fuerzas. La sumatoria de estas dos fuerzas me va a dar el 0.7 kilogramos fuerza. Entonces, bien, aquí tenemos que tener en claro dos cosas. Estamos hablando de un mismo líquido tanto en la parte superior e inferior, y es la misma área. Por ende, ambas fuerzas van a ser iguales. Esta y esta van a ser iguales. ¿Por qué? Porque es la misma área en contacto, son equidistantes unas a otras, una distancia a otra es equidistante, y la velocidad es la misma. ¿Cuándo serían diferentes? Cuando el líquido de la parte superior, esto de aquí, todo lo que está acá, fuera diferente a todo lo que está abajo. Si fueran líquidos diferentes, las fuerzas van a variar. ¿Por qué? Porque este valor de la viscosidad va a ser la que predisponga si va a ser mayor o menor esa fuerza. Porque el área va a ser la misma, la velocidad va a ser la misma, pero el espesor y la viscosidad son los que pueden definir si la fuerza va a variar o se va a mantener constante. En el segundo caso, también me piden calcular la fuerza. No me la han dado, pero yo sé que va a haber dos fuerzas, tanto arriba como abajo. La viscosidad va a ser la misma en este caso. Va a ser la misma. Pero el valor del espesor va a ser diferente. Entonces la fuerza nunca va a ser igual. Va a tener una diferencia. Entonces, teniendo caso A, caso B pasado a limpio, empezamos a reemplazar los valores del esfuerzo cortante. Ya sabemos que la fórmula del esfuerzo cortante es fuerza entre áreas, y eso va a ser igual al coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. Me han dado la fuerza total, 0.7, y ya sé que ambas fuerzas van a ser iguales, entonces tanto arriba como abajo va a ser la mitad de esa fuerza. Entonces despejamos el coeficiente de viscosidad, el diferencial de Y pasa a multiplicar a la fuerza, se va a quedar ya como espesor, porque la velocidad es constante, es lineal, y el diferencial de U o de la velocidad pasa a dividir. Y se cambia como U porque también la velocidad se sabe que es constante. Y la fuerza pasa como F medios, porque ya no estamos hablando de la fuerza total, sino estamos calculando la fuerza en una de las caras. Y pasamos a reemplazar. La fuerza me la han dado 0.7 kilogramos fuerza. El espesor lo conozco, 1 centímetro. El área me la han dado de dato, 4000 centímetros cuadrados. Y la velocidad también me la han dado de dato. Con lo cual obtengo que mi coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica, disculpen, es 0.044 kilogramos fuerza por segundo entre metro cuadrado. Hasta acá, chicos. ¿Tienen alguna duda, consulta antes de seguir? ¿O todo está claro? Bien, Andrés, ¿los demás qué opinan, chicos? Somos 33, 32. Ya, listo. Entonces, pero aquí no acaba el problema, me están pidiendo la viscosidad cinemática. Entonces, me están pidiendo la viscosidad cinemática. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, Guido. Tengo que dividirlo entre la densidad. Para la viscosidad cinemática tengo que dividir mi viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. La viscosidad cinemática lo acabo de determinar, 0.44. Pero mi densidad no me la han dado en ningún punto, pero tengo que recurrir a este valor. Peso específico relativo es como decir la densidad relativa. Es el valor S. Entonces, si yo conozco este valor, solamente tengo que saber cuánto es el valor de el peso específico o la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, si necesito la densidad, tengo que reemplazarlo con la densidad del agua. Entonces, ¿qué densidad usarían?
¿Qué densidad usarían, chicos? Y acá les pongo pueden ver. Tenemos 1000 kilogramos metros cúbicos, 101.9 kilogramos fuerza, 1000 newtons entre segundo entre metro cuadrado, elevado a la 4. ¿Cuál de estas tres usarían? Bueno, vamos a hacer así, para que participen todos. Densidad del agua a usar. Lo vamos a poner más fácil. Solamente le voy a dar dos valores. 1000 o 101.9. A ver, chicos, marquen ahí la alternativa que ustedes creen. ¿Quién ya marcó? Bien, chicos. Pues ahí, ustedes marquen cuál es la densidad que vamos a usar. Y ahí les pongo el enunciado del problema para que vean. Tenemos ahí la viscosidad cinemática, 0.044 kilogramos fuerza por segundo entre metro cuadrado. ¿Ves bien? Y ya se dieron cuenta, chicos, que están cambiando todo. Faltan 10. ¿Quiénes son esos 10? Vamos a mostrar las respuestas para que lo vean todos. No lo pueden ver. Al inicio todos pusieron directamente 1000. Todos pusieron directamente 1000. Pero si vemos la PPT, ¿qué me dice? 1000 es para kilogramos o newtons. ¿En qué unidades estamos trabajando nosotros? En kilogramos fuerza. Entonces tenemos que usar la que se asocia con kilogramos fuerza, que viene a ser el 101.9. Lo multiplicamos por el 0,8 y tenemos la densidad del fluido. Con lo cual tendríamos que nuestra viscosidad cinemática vale 5.397 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundo. Y es así como daríamos respuesta a la parte A. Ahora en la parte B, no. ¿Quién levantó la mano? Sí, dime, Miguel. Ahí está, entonces. A ver, entonces me piden calcular la fuerza cuando la lámina está a 7 milímetros de la superficie. Entonces, como ya había explicado antes, la fuerza en la parte superior y en la parte inferior no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no son equidistantes la distancia de los espesores del fluido. Pero las viscosidades van a ser las mismas porque estamos hablando del mismo fluido. Ahora, de la ecuación del esfuerzo, despejando, sabemos que la fuerza va a ser igual al área por el coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. Entonces empezamos a reemplazar valores simplemente. Mi fuerza 1 va a ser igual al área en contacto, 4000 centímetros cuadrados, por viscosidad 0.044, lo hemos calculado en el caso anterior. La velocidad es la misma, 0.2 metros por segundo. Y el espesor viene a ser 13 milímetros. Con lo cual obtengo una fuerza de 271 kilogramos. Y para la fuerza 2, lo único que va a variar va a ser el espesor, que ahora no es 13, sino 7. Con lo cual obtendré una fuerza total de 0.774 kilogramos. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro sobre el primer problema de la clase? Listo, chicos. Entonces, seguimos. Ahora me dan un cilindro de 12 centímetros de radio que gira coaxialmente en el interior de un cilindro fijo de 12.6 centímetros de radio. Ambos cilindros tienen una longitud de 30 centímetros. Nos piden determinar la viscosidad del líquido
que llene el espacio entre los dos cilindros si se necesita un par de 9 kilogramos por centímetro para mantener una velocidad angular de 60 revoluciones por minuto. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Primero, hay que corregir algo el gráfico del problema. Hay que corregir el gráfico del problema. Hasta esta parte de aquí son los 30 centímetros del cilindro, no es hasta el fondo. Y todo esto que voy a remarcar, bueno, y nada de esto existe. Entonces, algo así sería así se vería el problema realmente. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice? Que hay un cilindro que gira coaxialmente, o sea, está girando sobre su propio eje. Y en este espacio debe haber un aceite. Lo más probable es que sea aceite. Entonces, bien, ¿qué me están pidiendo calcular? La viscosidad de ese líquido, de ese aceite que hay entre los dos cilindros. ¿Qué necesito saber para poder calcular eso? Bueno, acá hay una vista diferente para ver cuál es el espesor que hay en esa zona. Va a ser la diferencia de los radios. Entonces, bien, está girando de manera antihoraria a 60 revoluciones por minuto. Yo ya sé que el esfuerzo cortante es igual a una fuerza entre un área, y esto va a ser igual a coeficiente de viscosidad por el gradiente de B de Z. Entonces, comencemos. La fuerza la tengo o la puedo calcular porque me están dando el par. El área también la tengo. El área también la tengo. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con un cilindro, el área va a ser toda el área lateral del mismo. Entonces tengo que calcular el área lateral, lo puedo conocer. La velocidad también la puedo calcular. Sí. Y el espesor, obviamente lo tengo por la resta de ambas medidas, que son esta y esta. Y aquí viene un tema, la velocidad. Me están dando la velocidad angular, pero yo no puedo trabajar con esa velocidad angular. ¿Con qué velocidad tengo que trabajar, chicos? ¿Con qué velocidad tengo que trabajar para poder resolver esta parte del problema? Lineal. No sé si se da lineal, pero yo la conozco como la velocidad tangencial. Muy bien, Jesse. Con la velocidad tangencial. Me preguntarán, ¿qué es la velocidad tangencial? Bueno, la velocidad tangencial es la velocidad que se representa aquí, a la velocidad a la cual está girando esa superficie. La velocidad angular es la velocidad que se relaciona con los radianes. Ahí está dando revoluciones por minuto. Yo quiero saber la velocidad en metros por segundo, centímetros por segundo. Entonces tengo que calcular esa velocidad de manera lineal. Entonces, bien. ¿Cómo se calcula esa velocidad tangencial? Es la velocidad angular por el radio de giro. Esas 60 revoluciones por minuto lo tengo que pasar a radianes por segundo. Una vez transformado, lo multiplico por el radio, que viene a ser 0.12, y obtengo la velocidad tangencial. Con lo cual, la velocidad sería igual a 0,754 metros por segundo. Entonces, bien, con ello ya tendría todos los valores y me quedaría solamente la viscosidad cinemática para poder, y tendría como incógnita mi viscosidad. Entonces, mi fórmula del esfuerzo cortante lo puedo dejar expresada con la viscosidad. La velocidad la acabo de calcular, 0,754. Y el espaciamiento es la diferencia de radio, 6 milímetros. Con lo cual tendría que el esfuerzo cortante va a ser igual a 125.7
por la viscosidad cinemática. Entonces, yo ya sé esto. Tengo la velocidad. Bueno, ya tengo una de las partes del esfuerzo cortante. ¿Pero a qué es igual el esfuerzo cortante también? A la fuerza por el área. Entonces, tengo la fuerza y tengo la fuerza y el área de manera implícita en el problema. Entonces vamos a hallar la fuerza. Como el sistema está en equilibrio, tengo que usar esa palabra que me han mencionado en el enunciado de par. ¿Qué es un par? Y acá está la imagen para poder explicar el par aplicado. El par aplicado viene a ser dos fuerzas iguales que son paralelas entre sí y apuntan en direcciones diferentes. El par viene a ser un momento. Entonces, ¿a qué es igual el momento? Es igual a una fuerza por una distancia. Pero el momento normalmente se toma con referencia a un eje de rotación. Si estamos hablando de una rueda, el momento se calcularía con este radio, con el radio de la rueda, disculpe. Pero cuando hablamos de par, el momento que se aplica en este par es cualquiera de las dos fuerzas, porque son iguales, multiplicadas por la separación que hay entre ellas de manera perpendicular. En este caso se ve claro. En el primer caso se ve claro, va a ser el diámetro de la rueda. Pero en el caso número 2, donde las fuerzas no son tangenciales a la rueda, cada una apunta en una dirección diferente, que quizás no sea lo más lógico, vemos que la distancia que se va a tomar para poder calcular el par es la separación perpendicular entre ellas. No es el diámetro como en el caso anterior, sino es la separación que hay de forma paralela entre estas. Entonces, ¿se entiende, chicos, qué cosa es el par aplicado? ¿O hay alguno que no le quede claro eso? ¿La primera en qué caso era? La primera es, esta de aquí es el caso típico para que se mueva algo, ¿no? Imagínense de que eso es el timón de un carro, la fuerza 1 es su mano izquierda y la fuerza 2 su mano derecha. Cuando ustedes quieren doblar a la derecha, ¿qué hacen con el timón? Lo mueven en ese mismo sentido de las flechas, las manos las mueven en ese sentido. La mano izquierda se va hacia arriba y la mano derecha va bajando. Entonces, el par viene a ser solamente es la explicación de dos fuerzas que se aplican en sentido contrario para poder girar algo. Entonces, pueden ser tangenciales, pueden ser como en el caso B, pero el par siempre tienen que acordar que las propiedades para que se cumpla un par es que sean iguales y tengan que sean iguales y sean paralelas entre sí. Entonces, bien. ¿Alguna pregunta, chicos, aparte de esto sobre el par? Antes de continuar. A ver, todo listo. Entonces, bien, dicho eso, el momento aplicado va a ser el que nos han dado de dato. Y el momento resistente es el momento que deberíamos obtener para que se pueda desplazar esa rueda. Entonces ya sabemos que el momento es fuerza por distancia. El momento aplicado es el dato que me han dicho. Y el momento resistente va a ser fuerza por área. Entonces, me preguntaban, ¿dónde está la fuerza? Todo esto es la fuerza. La fuerza es igual a esfuerzo cortante por área y por el diámetro, que en este caso va a ser 2 veces el radio. Entonces, bien, este es
la imagen de la rueda, entonces tengo que saber que el par aplicado es en esta zona. Tanto para aquí, no. El par aplicado es así, para acá y para acá. Entonces ahí se está aplicando el par. El del menor radio, sí. Porque el de menor radio, el cilindro más pequeño es el que está girando coaxialmente. Entonces, bien, el esfuerzo cortante lo he calculado 125.7 por la viscosidad. Y el área va a ser el área lateral de un cilindro, que es 2 veces pi por radio por la altura del mismo. 2 pi radio, ¿por qué? Es la circunferencia de la base del cilindro por el largo del mismo. Y el radio que va a ser 0.240, el diámetro de todo. Entonces, 2 veces pi por radio, el radio lo conozco, la longitud me la han dado de dato 30 centímetros, y me puedo dar cuenta que mi única incógnita es la viscosidad, con lo cual obtendría que la viscosidad vale 0.00132 kilogramos por segundo entre metros elevado a la 4. Metros al cuadrado, disculpen. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta sobre la solución de este problema? ¿O todo está claro? Al volver al problema, sí. ¿Qué hay ahí en el problema? Sí, la EPT la voy a pasar. O sea, al delegado. Hoy ya se lo mando al delegado por correo. Hoy ya se lo mando al delegado por correo en la noche. Bien. ¿De dónde salió el pi por radio por L? Ah, no, es 2 pi radio por L. Es el 2 pi por radio viene a ser la circunferencia del círculo. La longitud del círculo. Multiplicado por el L, que viene a ser la altura del cilindro. Como dice Guido, y es por el área en contacto, ¿no? Ahorita estamos calculando lo que está en contacto con el fluido, que viene a ser la cara curva del cilindro, porque la base ni la tapa es lo que está en contacto con el fluido, no son los costados. Entonces tenemos que calcular esa área. ¿Y cómo se calcula esa área? Tenemos que calcular tendremos que hacer como un rectángulo esa curvatura del cilindro. Y la manera de hacer una curvatura es hallando con una suerte de perímetro del círculo, cuánto es el perímetro, como no tiene lados, solamente es una única línea, la fórmula geométrica es 2 veces pi por radio, para hallar la longitud de la circunferencia. Una vez que tenemos esa distancia, lo multiplicamos por la altura y ya tenemos esa área en contacto con el fluido. Bien. Entonces vemos ya el tercer problema, y este sí, tómenle mucha atención, porque este es un problema tipo de práctica, que han dicho. Y Guido lo puede validar, ¿no? Ya. Ese es muy parecido al problema que vimos la semana pasada, pero ahora la diferencia es que no tiene ningún valor. Todas son variables. ¿Cómo se trabaja con esto? Vamos a hacer la misma lógica de trabajar con el torque. Bien. ¿Qué me dice? Hay un coeficiente mu del fluido contenido en el viscosímetro mostrado. No, hallar el coeficiente, dijo. Si hay que aplicarle una potencia P para mantenerlo girando a una velocidad de doble constante. Dicho aparato es cónico y la distancia entre el fondo y la pared es E.
La altura y radio interno son h y r sub 0. Entonces, aquí lo único que hay que corregir de esta gráfica es que el radio y la altura llega hasta aquí y el radio es hasta acá. No es la parte externa del cilindro, del cono, disculpe. Entonces, bien, yo tengo que dejar expresado el coeficiente de viscosidad en todas las variables que me está poniendo el problema. En potencia, velocidad angular, espaciamiento, altura y radio interno del cono. Entonces, bien, ¿cómo puedo trabajar eso? Yo ya sé que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza entre el área o coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. Pero en ninguno de esos me habla de la potencia. Entonces tengo que llevarlo a la potencia. Y la potencia sale de los torques. Entonces, recapitulando en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de hacer integrales. Hallábamos los diferenciales de la fuerza con el diferencial del torque. Y así calculábamos, llegábamos a la respuesta. Bien, tenemos que hacer algo muy similar en este caso. Pero antes de, tenemos que analizarlo. Esa es la fórmula maestra, por así decirlo, del curso. Bueno, de esta parte del curso. Hay que analizar ese cono. Y ahí les he puesto dos figuras. Un corte transversal y una vista 3D. En la vista 3D, tengo que hallar cuál es el área en contacto con el fluido, con el líquido viscoso. Y va a ser toda la cara con curvatura del cono. Toda esa cara lateral, si hay que denominarla así. No sé si está bien dicho, pero vamos a hacer toda la cara lateral del cono. Nosotros no sabemos si van a llenar de líquido todo ese recipiente o va a estar a la mitad. No sabemos cómo va a ser. Entonces, cuando no trabajamos con números exactos, tenemos que dejar todo expresado en variables. ¿Y cómo se trabaja con variables? Tenemos que recordar nuestras ecuaciones diferenciales, cálculo. Todo nace de integrales, de derivadas, para calcular áreas. Entonces, vamos a definir un área. Si bien es cierto, yo no sé cuál es todo el área que va a estar en contacto con el fluido, esta pequeña sección de rojo, todo lo que estaba achurado, va a ser mi diferencial de área. Pero un diferencial de área es muy complicado trabajarlo, tendría que hacer una doble integral. Entonces es mejor siempre dejarlo con diferenciales que van a salir directamente de una sola integral, es mucho más directo, mucho más rápido. Entonces, este va a ser mi diferencial de área, pero va a estar en función de este ds, que va a ser la longitud o la altura con respecto al cono de hasta dónde llega el aceite o fluido viscoso. Bien. SDS puede ser una pequeña franja, puede ir desde el fondo del cono hasta cierta altura, no lo sabemos, no lo sabemos. Podemos inferir que va a estar lleno, pero para demostrarlo matemáticamente se hace una pequeña porción de esto, que ya con las integrales se va a determinar claramente cuánto es esa área total en contacto. Pero este DS está inclinado, entonces va a ser complicado poder hacer una medición. Entonces es mucho más fácil tener las medidas en X y en Y. ¿Y cómo las hago? En la figura 1 es como si yo hubiera hecho un corte de ese cono transversal y ese DS lo divido, por así decirlo, en un DX y en un DY. Saco un triángulo. Entonces, hasta donde esté el fluido, digamos que esté hasta aquí, entonces toda esta zona va a estar llena de aceite, entonces el triángulo va a ser todo esto. Con ese de X y de Y yo voy a poder ubicarlo mucho más rápido cuál va a ser el punto de llenado de mi aceite. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ubicar en las coordenadas planas X y Y que en una diagonal. Si me dicen 1 metro de ese, ¿vale? Tendría que medir el ángulo y de ahí calcular dónde está el metro. Pero con X y Y me dicen va a estar a 0.8 en X y 2 en Y. Y ya lo puedo calcular mucho más rápido cuál es el punto de intersección, que es este. Bien. Entonces, el torque ya sabemos que es una fuerza por una distancia. Esa distancia la vamos a llamar X, que va a ser el radio.
La fuerza la vamos a dividir en esfuerzo cortante por el diferencial del área lateral. Reemplazamos nuestros valores. El esfuerzo cortante, sabemos que es igual a esto. Coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. No me ha dado la velocidad, me ha dado velocidad angular. Tengo que reemplazarlo con la velocidad tangencial. Este X pasa aquí y el diferencial de área lo mandamos al último para poder despejarlo después. Despejamos, agrupamos y tenemos la siguiente expresión. Bien. Ahora bien, ese diferencial del área lateral tenemos que despejarlo aún más para que no tengamos que trabajar con doble integral. Entonces, recordemos ese triángulo que vimos en nuestra figura número 1. Ese diferencial de área va a ser igual a 2 veces pi por un radio por la altura de S. ¿Por qué ese es el diferencial de área? Vamos a dibujarlo. Ese era lo que ustedes veían, este achurado. Y yo he dicho que esto era mi ds. Pum, pum. Y aquí está mi radio X. ¿Qué estoy haciendo? El diferencial de área es como si estuviera calculando el área de un cilindro. Va a ser 2 veces pi por X, va a ser la circunferencia, y le estoy multiplicando por esa altura de S. A ver, chicas, espérense, que denme. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha escrito? Ya, sigamos. A ver, sigamos, volvemos a compartir pantalla. Muy bien, y ahora SDS, este de aquí, podemos despejarlo a través de este triángulo por Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Dónde sale esto? Tenemos de x y de y. Lo único que hacemos es despejar una de las dos variables. En este caso, despejamos el de x. Y obtenemos toda esta expresión. Y luego reemplazamos nuestro diferencial de área, lo reemplazamos por todo lo que hemos determinado aquí. Y tenemos la siguiente expresión. Mi diferencial de área viene a ser todo esto. Lo que veíamos aquí. Y este dy y de x lo reemplazamos por los valores del cono ya. Como ya sabemos que el cono tiene ciertas medidas, no es necesario tenerlos como incógnita porque va a ser su totalidad. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Está claro, chicos, o tienen alguna duda? Antes de seguir. Todo claro, listo. Entonces, bien, agrupamos todo de tal manera que se vea un poco más ordenado, no haya números al aire, y tendríamos la siguiente expresión. Y vemos ya que ya podemos hacer integral e integral aquí. Tenemos dtl y dx. Todo lo que voy a poner de rojo es constante. Y tendría solamente el x al cubo que integrarlo. Integramos, le ponemos los límites, que va a ser desde 0 hasta el torque lateral y de 0 al radio total del cono. Despejamos y obtenemos lo siguiente. Que mi torque lateral va a ser igual a pi por u por la velocidad angular. A ver, aquí, ¿qué hemos hecho aquí?
de esta zona de acá, lo que se ha hecho ha sido agruparlo. Que ya no se vea esta multiplicación, por ejemplo, que este x de aquí pasa a multiplicar a este x al cuadrado, se ha agrupado los valores. De esa agrupación hemos llegado a esto. Y una vez ya ordenando todo, ¿qué hacemos? Aplicamos la integral. Sacamos integral a ambos lados. Aquí y acá. Como ven en esta parte, ¿no? Se ha puesto los límites de 0 a el torque lateral y de 0 al radio del cono interior. Son los límites máximos que podemos llegar a calcular en este torque, ¿no? No podemos obtener algo mayor al radio y nada mayor al valor real del torque. Esos son los únicos valores máximos que podemos tener. Y no sabemos cuáles son, entonces lo dejamos con sus respectivas variables. El torque lateral no tiene nada adentro, entonces la integral me va a salir torque lateral. Mientras que en la expresión de la derecha está en función del x y todo lo que está en el recuadro de azul va a ser constante, no le afecta la integral, puede salir afuera. Y lo único que se vería afectado es este x al cubo, que lo integre sería x elevado a la 4 entre 4. Y tendría esa respuesta, ¿no? Y así es como se resolvería esta ecuación, chicos. Y esta integral, de esta integral sale lo que ven en la parte de abajo. ¿Se entendió mejor, Valeria? ¿Cuál R? A ver. Sí, debería estar elevado a la 4, pero ¿qué pasa? Esto de aquí no es igual a esto de acá. Esa raíz cuadrada la han cambiado. ¿Qué han hecho? Han puesto raíz 1 más h al cuadrado sobre r al cuadrado. Esto que va a ser igual a la raíz de r al cuadrado más h al cuadrado entre r al cuadrado. Esto que va a ser igual a la raíz de todo lo que está dentro entre r. Si esto era por r a la 4 multiplicado por la raíz entre r. Se va y queda 3. Y así es como se llega a esa parte de la integral, ¿no? Un rato, Yusef. Carlos, ¿se entendió de dónde sale el r al cubo? Ya, listo. El diferencial de área, a ver, ¿dónde está? A ver, vamos a hacer algo más práctico, chicos. A ver, denme tres segundos. Voy a traer la pizarra para poder poner la pizarra aquí. Más fácil va a ser que lo haga en pizarra que hacerlo aquí en la computadora. Denme un ratito, chicos. ¿Qué diferencial de área quieres que explique, Joseph? ¿El de el triángulo o del cono, el área lateral? ¿Cuál de los dos quieres que explique?
Ya, ¿pueden ver el video, chicos? ¿Se me ve? Supongo que ya se debe ver mejor, ¿no? Ya, he traído la lámpara para que puedan ver, ya. A ver, un poco más y me voy a comprar un aro de luz, creo, para hacer esto. A ver. A ver. Lo malo es que me veo yo muy chico. Ya, a ver, chicos. ¿Se ve lo que estoy dibujando? Porque ahorita no tengo mi otra laptop para ver Pueden ver normal, ¿no? Ya. Mm, Ese es el cono, ¿ya? Y esto que he hecho de color azul es el área o la parte diferencial del área que yo voy a considerar. Correcto. Este viene a ser de aquí, este va a ser mi diferencial de área. Ya, este va a ser mi diferencial de área. Chicos, acá ahorita donde estoy dibujando se ve algo o se ve muy claro. Ya. Porque ahorita veo muy chiquita la imagen y a veces el foco. Ajá, ya. Toda esta cara lateral, bueno, esta pequeña fracción es mi diferencial de área. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé cuánto va a estar en contacto con el fluido. Entonces, dejo en función diferencial de área. Pero al yo trabajar con un diferencial de área, ¿qué estoy diciendo? Que voy a trabajar con una doble integral. No me conviene trabajar con una doble integral. No, aparte, todavía en el curso no necesitamos que se asusten con doble integral. Más adelante vamos a ver hasta triple integral, pero ahorita no es tan importante esto. Entonces tengo que llevarlo a la mínima expresión, la mínima variable, la mínima incógnita. Entonces dejo esto en función de esta altura, como un ds. ¿Ya? Entonces este diferencial de área lo puedo dejar, lo voy a borrar acá para que no me haga espacio. Voy a poner acá, diferencial de área. Bien. Y acá está el radio, ¿no? Un radio X. Entonces bien, yo tengo que calcular ese diferencial de área, al fin y al cabo, va a ser como si yo tuviera un gran rectángulo. Ese gran rectángulo viene a ser aquí ds por el 2pi por x. Es como que esta especie de cilindro que he formado lo estoy partiendo y lo estoy estirando al más no poder. Y al estirarlo tengo la siguiente expresión. Es así como se calcula ese diferencial de área. Bien. Pero de aquí, si yo a esta parte de aquí le hago un zoom, tengo lo siguiente. ¿Se ve el verde? ¿Ven el verde, chicos? Ya. A un triángulo tengo SDS. Y acá le pongo un dy y un dx. Y esto va a generar como una especie de área también. Que cuando sea toda la altura, toda la parte lateral del cono va a ser toda la altura y el área. Entonces bien, vamos acá a la PPT para ver en qué parte está. Ya. Ahora, yo sé que mi diferencial de área de acá lo he sacado como... Uy, ya. Mi diferencial de área ya sé que va a ser igual a 2pi por x por el diferencial de s. Este diferencial de s lo puedo sacar por Pitágoras.
Bueno, el diferencial de área va a ser igual a 2pi por x por la raíz cuadrada de los catetos. De y al cuadrado más de x al cuadrado. Y de ahí ya despejan y van a llegar a lo que está en la PPT, ¿no? Para no alcanzar pizarra para explicarlo. Entonces, ¿se entiende esto mejor, chicos? Joseph, ¿qué me preguntaste? ¿Entendió mejor, chicos? Joseph, ¿tú qué fue tu pregunta? Ya, listo. ¿De dónde salió el triángulo? Lo voy a explicar ahí en la PPT. A ver, espere. Ya, esto lo dejo por aquí. Ya. Vamos a apagar la cámara. Vamos a apagar el aro de luz. A ver. A ver. Ya aquí para que me vean un poco en la PPT, no se me vean tan bien. A ver. Acá está el triángulo, ¿no? Yo ya el diferencial de área que ya saben que es el 2pi por x, que viene a ser la circunferencia por la altura de S. Este de S lo saco de el Pitágoras de mi figura número 1, el triángulo. Tengo el de S, de Y y de X. El de S al cuadrado es igual a la suma de estos catetos al cuadrado, que es lo que hay acá. Con esto ya tengo despejada la mínima expresión, mi diferencial de área. Entonces lo dejo expresado, saco uno de estos dos diferenciales, saco el de X y tengo el radio. Y este de Y y de X finalmente, al no estar parte de mi no van a estar parte de mi diferencial, puedo estimar cuáles son sus valores. Entonces pongo los valores máximos como parte de la ecuación diferencial. Correcto, y con eso ya estaría subsanado esa parte. ¿Qué me habían preguntado por aquí? ¿Qué me habían preguntado? El diferencial de... ya. Lo que pasa... A ver, Vamos a... voy a borrar lo que he hecho en la pizarra para hacer eso del... Que Joseph, tú ves el... Acá para no tapar eso. Tú ves el diferencial del área como un trapecio, pero en realidad es un cilindro. Lo que estamos obteniendo... Lo que estamos obteniendo es lo siguiente. Estamos obteniendo esto. Una especie de cilindro. Que es forma trapezoidal. Sí, es forma trapezoidal. Si yo le hago un corte a ese cilindro, voy a obtener algo como esto. Este va a ser mi DS. Esto de aquí era el DS. Y esto de aquí es el 2pi por X, que sale de este radio. Entonces sí, el cilindro tiene forma de trapecio, pero al fin y al cabo cuando yo empiece a calcular el área, sale como este pequeño abanico. Y después por el 2πx ya lo puedo calcular como si fuera un rectángulo. Esa es la manera de verlo. ¿Se entendía mejor? ¿Se vio al menos lo que hice en la pizarra? No sé si porque acabo de mover la luz.
Joseph, ¿está claro? Ya, listo. Entonces borramos acá. A ver. Vamos, ya, sigamos. Entonces, bien, ese es el torque lateral. Torque de la base, aplicamos lo mismo, ¿no? Diferencial de fuerza por radio. La fuerza lo cambiamos por esfuerzo cortante por diferencial de área. Bien. Ahora, mi gráfica no va a ser como la anterior, sino tengo que trabajar con la base. Y esta es la representación de cómo trabajar o representar el área de una base, de un círculo, ¿no? El esfuerzo es viscosidad, velocidad tangencial entre espesor. El área va a ser 2pi radio, la circunferencia interna, por esta altura de R, por el radio propio del torque. Agrupamos todo y este es mucho más sencillo porque ya las expresiones están en las coordenadas cartesianas, ¿no? Bueno, en este caso en las polares. Todo está en función del radio. Integramos, hagamos los límites y vamos a obtener lo siguiente. Este torque de la base es mucho más sencillo porque no depende de tantas diferenciales. Y ahora, no, con la potencia. La potencia sabemos que es igual al torque lateral más el torque es el torque del sistema por la velocidad angular. La suma de torques, reemplazo cuánto he hallado en cada uno de los torques, lo multiplico por el W y finalmente voy a despejar. ¿No se me escucha? Ya, se escucha. Por la velocidad. Y ahora con esta expresión ya puedo despejar mi viscosidad. Y voy a decir que va a ser igual a 2 veces la potencia por el espesor entre todo lo que está abajo. Y así es como yo daría respuesta a este problema. Entonces bien chicos, hasta aquí, ¿se entendió esa parte? ¿Se entendió el problema o tienen todavía alguna consulta? Esa última parte la he hecho un poco más rápida así, pero es más sencillo entender que la parte del área lateral del condo. ¿Se entendió chicos o tienen alguna duda? Antes de pasar ya a los problemas de hidrostática. El ciclo pasado, aquí del ciclo pasado vino un problema así, ¿no? Parecido. Parecido vino. Pero en este caso la cosa es integrar, chicos, ¿eh? Si viene un ejercicio, va a venir como el de la clase pasada. Como en la clase pasada, donde tienen los valores. Sí, la diapositiva se lo paso al final de la clase al delegado. Listo. Ahora sigamos. Antes que nos gane la hora. A ver, nos da un recipiente que contiene aire atmosférico, se invierte y sumerge en agua hasta que alcance su posición mostrada. Si suponemos que el aire se comporta como gas perfecto manteniendo su temperatura a 70 grados Fahrenheit, nos piden calcular su altura h si n y m vale 10 y 1 pie respectivamente. Entonces, en este caso hay que analizar dos cosas. Se dice que hay un recipiente y en este hay aire. Me dicen que la altura es m. Entonces, para este caso 1, mi presión inicial, mi presión 1 va a ser la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro. Está siendo sometida al ambiente. Y el volumen de aire que está contenido en este recipiente va a ser igual a el volumen del recipiente, el m por el área transversal. ¿Cuál es el área? Va a ser esta, ¿no? Todo el área de acá. El área del recipiente. El área de la base por la altura me da el volumen.
Y el segundo caso va a ser cuando ya está introducido dentro del recipiente de agua. Y como puedo ver, hay agua, hay una parte de agua dentro de este recipiente y aire atmosférico como en el primer caso. Ahora bien, ¿cómo yo calculo el volumen? Este es el caso 2. El volumen en el caso 2 va a ser igual al área multiplicado por la altura de aire, que en este caso va a ser m menos h. Pero me falta la presión del caso 2. ¿Cómo la calculo? Pues aplico mi hidrostática. En el fondo del recipiente va a ser igual que en el fondo de el recipiente de agua. Entonces voy a llamarle a cada punto, punto A y punto B. Y aquí yo puedo decir lo siguiente. Mi presión en A va a ser igual a ¿qué? Presión atmosférica más peso específico del agua por N. Y mi presión en B va a ser igual a la presión del aire, la presión 2, la presión final del aire, más el peso específico por la altura H, porque hay agua acá adentro. Y al estar a la misma altura, la presión en A es igual a la presión en B. Por tanto, yo puedo decir que mi presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica más peso específico por N menos peso específico por H. Y esos serían los dos casos de presiones que tendría. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende cómo se obtiene el caso inicial y caso final del problema? Supongo que son sí. Sí, listo. Entonces vamos a pasar a limpio todo el garabato que he hecho. Condiciones iniciales, la presión 1 vale presión atmosférica. El volumen, m por A. Y en condiciones finales vale eso. Ahora, estamos hablando de aire atmosférico, que viene a ser un gas. Y por propiedades de los gases, yo sé que la presión inicial de un gas por el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión por volumen y temperatura final. Lo que conocen ustedes coloquialmente como pavote. Pero en este caso solamente vamos a comparar el producto de la presión con el volumen porque la temperatura se mantiene constante, nos indica. Entonces, presión 1, volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Reemplazamos nuestros valores que hemos determinado, despejamos y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener una expresión cuadrática, una ecuación cuadrática, disculpe, donde mi única incógnita va a ser H, porque M y N lo conozco. La presión atmosférica también la puedo conocer. La presión atmosférica es conocida, es dato. En las tablas está. Y el peso específico del agua también es dato. Reemplazo todos los valores. La presión atmosférica y peso específico son datos siempre. Y me quedaría solamente los H como resultado. Entonces, despejando, resolviendo la ecuación cuadrática, obtendría lo siguiente. A ver, ¿qué me han dicho? Me han preguntado de dónde sale la presión atmosférica. Bueno, Guido, tienes que darte cuenta que estamos trabajando en el sistema británico. Entonces tenemos que determinar cuánta es la presión en el sistema británico. No es atmosférica, estamos trabajando con libra-fuerza entre pie cuadrado. ¿Vale? Entonces yo resolviendo la ecuación cuadrática tengo estos dos resultados. 0.22 y 44.7 pies de altura. ¿Cuál creen ustedes de las dos que es la respuesta? ¿El H1 o el H2? ¿Cuál creen que sea? ¿H1 o H2? Vamos a... Bueno, vamos a...
Ahora vamos a hacerlo opción múltiple. 0.22 o ponemos vale h. Iniciar. Entonces ahí les pregunto, de los valores que has obtenido, ¿cuánto vale h? Y ahí les pongo el enunciado del problema. ¿Cuánto vale h, chicos? Bien, ahí ya se dieron cuenta ya. No vi quién marcó el número 2, no me dio tiempo. Bien. Entonces, sí, la mayoría marcó el H1. ¿Por qué? Como dijo por ahí, ¿quién dijo? Diana. Porque si ustedes eligen me dice que el recipiente es de 10 pies y el recipiente total del agua, 10 pies. Y donde está el aire, el recipiente es un pie. ¿Cuánto vale H? H no puede valer más de un pie. Si yo voy al problema, veo que tengo dos respuestas, 0.22 o 44 pies. Si elijo el H sub 2, estoy diciendo de que el recipiente, que esa altura H es mayor inclusive que la columna o el tirante de agua. Entonces tengo que elegir algo menor a un pie. La única solución va a ser el H sub 1. Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta asociada a este problema ya para ver el último? Listo, entonces seguimos. Hacemos ya la última. Entonces bien, ahora nos dicen que en el tanque de la figura hay tres líquidos no miscibles que no se van a mezclar. Considerando que la presión atmosférica es de 0.95 atmósferas. Nos piden calcular la presión relativa y absoluta en el fondo del tanque únicamente. Y la altura H y cota de los líquidos en cada piezómetro. ¿Bien? Esto lo voy a explicar igual rápidamente porque si no nos va a dar tiempo y al final me preguntan si tienen alguna duda del procedimiento. ¿Ya? Entonces bien, nos están pidiendo las presiones en el fondo del recipiente. Por ende, me están dando 4 puntos el problema. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si me piden las presiones en el fondo, la relativa y la absoluta, hay que primero calcular todas las presiones que hay en cada punto hasta llegar al fondo para que se nos haga más fácil. Las presiones manométricas, porque al fin y al cabo, la presión atmosférica solamente va a fluir en la presión absoluta. Entonces, de nada me conviene arrastrarla desde el punto 1 que vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque no hay un fluido o líquido en la parte superior, solamente se ve afectado por la presión atmosférica. Pero primero vamos a calcular todas las presiones manométricas para obtener directamente la presión relativa en el fondo del tanque. Bien, la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión que hay en la capa superior más el peso específico del fluido entre la diferencia de cotas. En este caso la presión 1 vale 0, entonces no se considera, pero el peso específico lo puedo sacar con esta densidad relativa, 0.75 por 1000 newtons. Y la diferencia de cotas que es 18.20 y 15.50. Entonces la presión 1 vale 0, 75 por 9.810, disculpen, newtons entre metro cúbico. La resto y obtengo que mi presión 2 vale aproximadamente 19,9 kilonewtons por metro cuadrado. La presión 3 va a ser igual a la presión 2. La única diferencia es que ahora trabajo en vez de presión 1, la presión 2. Si lo trabajas con 1000, lo único que va a variar aquí va a ser las unidades. Yo estoy trabajando con newtons. Tú trabajarías con kilogramos y no habría problema. Lo más práctico es trabajarlo en newtons.
por tema de sistema internacional. Pero si lo trabajas con el otro no hay problema. Solamente ten cuidado con tus unidades. Bien. La presión 3, ¿a qué va a ser igual? A la presión en el punto 2. ¿Y por qué la presión en el punto 2? Porque esta presión acá tiene ya el acumulado de todo lo que hay arriba. Entonces solamente considero esta presión y le sumo lo que me queda hasta llegar al punto 3. Peso específico del líquido 2 por la diferencia de cotas. Presión 2 lo he determinado, 19.865, más densidad relativa 1 por 9.810, menos la diferencia de cotas y obtengo ese valor. La presión 4 va a ser igual, la presión acumulada en el punto 3 más lo que me queda para llegar al punto 4. En este caso el peso específico no me lo han dado con una densidad relativa, me han dado la densidad. Esa densidad la tengo que llevar al peso específico multiplicándolo por la gravedad. Pero al trabajar en newtons, estos UTM lo tengo que transformar a kilogramos. Entonces bien, aquí está, la presión 4 iba a ser igual a la presión en el punto 3 más la densidad multiplicado por la gravedad por la diferencia de cotas. Y así obtengo la presión en el punto 4. 183.49 por 9.81 se vuelve kilogramos por metro cúbico. Al multiplicarlo por 9.81 se vuelve newtons. Y así obtendría mi presión en el punto número 4. Entonces ya tendría la primera parte del problema resuelta, la presión relativa. Me falta la presión absoluta. ¿Y cómo calculo la presión absoluta? Sumando la presión manométrica en el punto 4 más la presión atmosférica. Me la han dado como dato, 0.95 atmósferas. Le sumo, la transformo a newtons, me sale aproximadamente 96 kilonewtons. Sumando, obtengo que su presión absoluta vale 189.70 kilonewtons por metro cuadrado. Y así respondo la primera parte del enunciado. Ahora me piden cuánto valen las alturas H y las cotas que hay del nivel del agua. Para que eso se cumpla en el problema, tiene que considerar que este piezómetro está a la altura donde acaba el fluido, donde hay el cambio de fluido. Gráficamente lo han hecho mal. Esto debería ser algo así. Porque si no, no se cumplirían las propiedades de la hidrostática. ¿Cómo convertir el 0.95 por la conversión? Ahorita no me acuerdo exactamente cuánto era el valor exacto. No me acuerdo cuánto valía una atmósfera en newton. Pero solamente el 0.95 por el valor de la transformación y te da ese resultado. Ahorita no me acuerdo el valor, la verdad. Pero es solamente una conversión, como pasar de metros a centímetros. Ahí ya lo puso Guido. Una atmósfera vale 101 kilopascales. 101 kilopascales. Y el pascal es newton por metro cuadrado. Entonces ese es el reemplazo. Listo. Entonces, solamente hay que observar esto en esta parte B, ¿no? Que el piezómetro tiene que llegar hasta el fondo del cambio de fluido, para que se cumpla la propiedad de la hidrostática de que a una misma altura todas las presiones son iguales. Entonces yo sé que la presión es igual al peso específico por la altura. Entonces puedo despejando, sé que la altura H va a ser igual a la presión entre el peso específico del fluido. Entonces, mi altura 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 entre el peso específico del líquido 1. La presión 2 vale 19,87 kilonewtons y el peso específico vale 7.36. ¿Cómo se obtiene esto? Multiplicando 0.75 por el peso específico del agua, que debe estar en newtons, 9.810. ¿Y cómo hallo la cota H1? Desde la cota del punto 2, 15.50, le sumo la altura H1, 2,70 m y tengo la cota. ¿A qué altura llega el agua? 18,20. Lógicamente, tiene que ser la misma altura del punto 1. La altura en el punto 2, de igual manera que en el caso anterior, la presión en 3 entre el peso específico del fluido, 5.03 metros.
La cota de esa altura de agua va a ser 17.53, un poco por encima del punto 2. Y la altura 3, presión en el punto 4, entre el peso específico del líquido 3, me da 5.29 metros. Para hallar la cota del agua es el punto 4, la cota del punto 4, 10 más 5.29, con lo que me da 15.29 metros. Y así es como se resuelve este problema. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna consulta, duda sobre cómo se resolvió? Sé que lo he hecho un poco rápido, pero a ver, mándamelo, Guido. Mándalo por acá por el chat. Creo que pueden mandarlo por el chat. O mándamelo a mi correo, si no. A ver, ¿de qué libro, Guido? A ver. Ah, ese libro, a ver. Ese yo lo tengo. Déjame buscarlo. A ver, dame un rato. Entonces, chicos, si no hay preguntas asociadas a la clase, ahorita voy a responder lo de Guido. Eso sería todo para la clase de hoy. Vamos a dejar acá la grabación. Y ahora sí, ya son libres, chicos, para poder hablar normal. A ver, página 30 me dicen, ¿no, Guido? A ver, déjame buscar el documentos. Material de apoyo. A ver, página 30. Problema 2.8. ¿Qué problema es este, Guido? Ya, a ver, ¿qué me dice? Calcular el desnivel de A. Ah, a ver, chicos, lo voy a proyectar para que todos lo puedan ver. Ya, es el problema que dice Guido. Nos piden calcular el desnivel de A, que existe entre los tanques mostrados en la figura. Tanque 1, tanque 2. Dice, la presión relativa del aire confinado en la parte superior del tanque es 1 kilogramo entre metros cuadrados. Se puede determinar mediante la lectura del manómetro. Vacío de... Ah, ahí eso que ves ahí, Guido, es como que te estuvieran diciendo que de 254, ¿por qué el P1 me sale? Ya, a ver, el vacío, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se los puede explicar de una manera? A ver, cuando ustedes ven algo de vacío, es como en las películas de ciencia ficción. Así como a veces tú te puedes meter al fondo del agua y que eso te presione, hay presiones negativas y eso lo han visto en su PPT de teoría. A ver, en tu PPT de teoría está eso. Bueno, vamos a ver la PPT de teoría
para que vean esa gráfica. Mira, Guido, ahí ves las presiones que también pueden ser negativas. ¿Y a qué se debe? Ah, ya. Normalmente, cuando una presión cuando te dicen algo de vacío, no hay problema. Cuando te dicen algo de vacío es prácticamente porque no hay algo que te esté presionando, es como si estuviera empujando algo. Ya, míralo de esa manera. Ese vacío de 254 milímetros de mercurio es como decir esa altura que hay, o lo que te está indicando que hay una presión. ¿Ya? Ahí si tú te das cuenta acá en la PPT de teoría que te dice. Muestra un barómetro de mercurio. En la parte superior del tubo se produce un vacío que se encuentra muy cercano al vacío casi perfecto, a una presión de 0,17 pascales a 20 grados centígrados. Entonces, si me voy aquí al kilopascal, por acá, y ves aquí que dice vacío parcial, entonces esas presiones normalmente se pueden considerar como cero, ¿ya? Entonces, cuando es vacío, tú ves ese término de vacío, quiere decir de que la presión es negativa. O sea, si lo transformas tú si ahí hubiera un manómetro de Pascal, botaría cero. Te botaría cero el valor. Pero al trabajar con milímetros de mercurio, porque la densidad es mayor, el manómetro te indica. Yo no puedo prender la cámara para que me veas mejor. Eso te lo explico así en cámara. A ver. Ya, imagínate que mi manómetro es como un reloj. ¿Ya? Acá tengo todo esto, acá está, y tienes todos tus valores. Esto va a girar en función a la presión que ejerza el fluido, el líquido. Cuando no hay presión o hay un vacío, esto te va a indicar cero. Si es que lo trabajas en Pascal, en Newton. Pero al llevarlo a milímetro de mercurio, este valor ya no va a ser cero, puede significarte algo más, un valor negativo. ¿Por qué? Porque el peso específico del mercurio, al ser tan grande, creo que era 13.000, 13.600, algo así, no, ahorita no tengo la cabeza, al ser tan grande, los manómetros se pueden dar medidas negativas. Y eso, ahí está, 13,6 por 1000, ¿no? Sí, está bien, 13.000, 136.000, pues está bien. Bueno, 13.600, un cero se me fue. Entonces, el, el peso específico, al ser tan grande, te puede salir presiones negativas, que ya tienden a estar al vacío. Entonces, por ahí va esa parte para que lo entiendas así. Cuando tú veas algo que es vacío, tienes que considerarlo un negativo, porque en Pascal vas a llegar a un punto determinado cero. Y el mercurio, al ser tan, pero tan denso, las presiones ahí trabajan diferente, ¿no? Tú intenta meter tu dedo en algo de mercurio, se te va a complicar un poco. No es lo mismo que meter el dedo en agua que pasa libremente. Entonces por ahí, cuando tú veas algo de vacío en mercurio hay que considerarlo negativo. No sé si se me entendió, porque es un poco difícil es explicar eso. Cuando ves vacío solamente piensa en negativo. Y es como si fuera cero, si es que no te dieran el mercurio. Claro, en ese caso está en el problema, pero no creo que venga así. Así no va a venir porque nadie enseña eso en el curso.
Sí, 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 lo restaría, sí. Lo restaría. Sí, lo restaría. Está tal cual dice ahí. Bien, chicos. Entonces, bien, chicos, eso sería todo para la clase de el día de hoy. Ya, si tienen alguna duda, consulta, me escriben. Hoy día Renzo me mandó la pregunta de un alumno. Sí, ahorita se lo voy a enviar a Renzo por correo. Así que nada, gracias por prestar atención. Y ya no está. ¿Verdad, chicos? ¿Quieren que haga más uso de la pizarra o sigo explicando con el plumón de la PPT? Que prefieren la mayoría. Ya, entonces ya, chicos, está bien. Se vio normal, ¿no? No, voy a usar más del de la pizarra, la voy a usar cuando sea más complicado explicar algo. Pero normalmente voy a trabajar como he trabajado la primera clase. Ya, está bien, chicos. Listo, chicos, está bien. Todavía ni siquiera ha habido reunión de profesores, ¿eh? Ya, chicos, está bien. Listo, Renzo, por favor, miras tu correo. Ahorita te voy a enviar la PPT para que la puedas dirigir a tus compañeros. Listo, chicos, muchas gracias por la atención. Ya nos vemos la próxima clase. Cuídense.